Maravisión. Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy encantado de estar aquí compartiendo con ustedes desde esta bendita señal de Maravisión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios. El día de hoy pues les mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, de Centro, de Sudamérica, también a nuestros amigos del Caribe, de Europa y de todos los lugares donde llega esta señal de Maravisión, Luz Católica. Nuestro programa de hoy sobre los presbíteros, un decreto Presbyterorum Ordinis, que es decir, sobre el ministerio de los presbíteros, de nuestros queridísimos sacerdotes. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, iniciamos. Estamos aquí con ustedes, contentísimos en su programa Concilios. Quiero recordarles, como siempre, nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo concilios@mariavision.com para poderles contestar o responder preguntas largas o comentarios más largos durante la semana. Pero si usted quiere comunicarse con nosotros de inmediato en este momento, pues tenemos mi cuenta de Twitter que es @filos1403, @PHYLOS 1403. En mi cuenta de Twitter podemos comunicarnos inmediatamente. O si no, también durante el programa estaré recibiendo todos los comentarios por la cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce, es mi cuenta de Facebook, y todas las solicitudes que me llegan, prácticamente casi todas, las que me llegan durante el programa, las voy aceptando y por ahí nos podemos comunicar, ya sea por un mensaje personal o en el anuncio que pongo de Maravisión del programa, para que así podamos estar en contacto, podamos comentar, compartir, intercambiar comentarios. El día de hoy estamos hablando de un decreto del Concilio Vaticano II, el último concilio ecuménico que se celebró en los años 60 del siglo pasado. Un concilio muy importante que, bueno, produjo muchísimos cambios muy positivos en muchas cuestiones que son cambiables de la Iglesia Católica, porque hay que recordar que hay cuestiones que son cambiantes y que deben cambiar porque deben ir respondiendo a los retos nuevos que tiene la Iglesia en los distintos contextos históricos. Este decreto, los decretos por lo general lo que hacen es aplicar la doctrina a situaciones muy concretas y particulares. Este decreto es uno de los documentos del Concilio Vaticano II y trata sobre los presbíteros. Usted los puede conseguir en los documentos completos del Concilio Vaticano II que se encuentran en cualquier librería católica. Ahí va a ver uno que dice sobre el ministerio de los presbíteros, es decir, de los sacerdotes, Presbyterorum Ordinis se llama este documento, y bueno, pues habla de nuestros queridísimos sacerdotes, todas lo que son sobre todo sus funciones, lo que es la naturaleza del sacerdocio y las funciones del sacerdocio de Cristo. Bueno, este documento inicia muy bonito porque inicia diciendo que bueno, que Cristo, ¿verdad?, por medio del bautismo, por su Espíritu Santo, nos configura a todos en sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, todos los bautizados participamos de alguna manera del sacerdocio de Cristo. Y en esta manera, ¿verdad?, nosotros tenemos que, pues, unirnos al sacrificio de Cristo, dar testimonio con nuestra vida y también promover la doctrina proféticamente. Es decir, hay que predicar con el ejemplo también y hay que, pues, ejercer nuestro sacerdocio con sus características como son, pues, el de santificar también el mundo. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, resaltar que dentro de las personas desde el inicio se escogió a los apóstoles, y estos apóstoles son, es seguida su actividad principalmente por los obispos. Los obispos son quienes representan ahora a los apóstoles y ejercen el sacerdocio pleno de Jesucristo a través de su ministerio, el ministerio episcopal de los obispos. Pero como
hay muchísima gente, entonces tenemos también el orden de los presbíteros que, unidos al obispo y alineados a él, de alguna manera subordinada, también participan de este sacerdocio de una manera especial y específicamente distinta al sacerdocio que también tienen como fieles católicos de la Iglesia Católica, ya que, como les decía, por el bautismo todos somos sacerdotes, todos los fieles católicos, es decir, los bautizados, sacerdotes, profetas y reyes. De modo que no hay ninguno de ustedes, aun si se encuentra usted en un hospital, en una silla de ruedas, en una cama enfermo, en donde sea, o trabajando, ¿verdad?, en el gobierno o en alguna actividad pública o privada en una empresa, todos, absolutamente todos, participamos del sacerdocio de Jesucristo y tenemos una misión en esta iglesia, una misión muy particular cada uno, y todos tenemos que unirnos con Jesucristo en esta misión. Los sacerdotes tienen un papel muy importante porque su sacerdocio, el sacerdocio que reciben por el orden sacerdotal, es de alguna manera específicamente distinto del nuestro. De modo que ellos pueden, como vamos a ver en este programa, obrar en persona de Cristo, como cabeza en persona de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que el sacerdote obre en persona de Cristo en todas las formas y de todos los modos posibles y en todo lo que haga, ¿verdad? Hay cuestiones en donde el sacerdote obra así y otras cuestiones de su vida personal, de su vida privada, que bueno, de alguna manera participa de la gracia de Dios para poder ejercer este ministerio, pero no es como, por ejemplo, cuando él perdona los pecados o cuando hace una consagración o administra los sacramentos. Eso es diferente. Entonces, todo esto lo va diciendo este documento, lo va explicando de una manera muy rica, muy hermosa, en donde además señala perfectamente la dificultad que tienen los presbíteros, es decir, los sacerdotes, sobre todo los que se dedican a la cura de almas, es decir, los sacerdotes diocesanos, aunque en alguna manera también se refiere al clero regular, es decir, a los sacerdotes que son ordenados, pero dentro de las órdenes religiosas, los que son religiosos. Probablemente en su parroquia haya religiosos, en algunas otras parroquias haya diocesanos. Los religiosos pertenecen a estas órdenes y tienen una vida comunitaria y algunas obligaciones que son hacia el interior de su comunidad, mientras que los sacerdotes diocesanos, se dedican exclusivamente al servicio del pueblo para la cura de almas, y es a los que se refiere principalmente este documento, aunque también se refiere, y lo dice claramente, como lo vamos a ver después textualmente, a los sacerdotes religiosos. Por eso es muy importante que nosotros pongamos atención y sepamos qué es un sacerdote, cuáles son sus funciones y también la importancia que tiene para nosotros, el agradecimiento que tenemos que tener por el don del sacerdocio de estos sacerdotes y también la ayuda que tenemos que prestarles nosotros, la oración que tenemos que hacer por ellos y el respeto que debemos tener por estas personas que consagran su vida al servicio de Cristo, uniéndose para realizar esta misión principalmente de la edificación de la iglesia, de enseñar, de santificar y de regir, del cual, les digo, todos los católicos participamos en alguna medida, pero no del mismo modo que los sacerdotes, que lo pueden hacer en persona, como si fuera la persona de Cristo, y de Cristo como cabeza. Ellos tienen que apacentar, junto con el obispo, a las ovejas, al rebaño, y además conducirnos a todos, porque la finalidad del sacerdocio es conducir a todos a unirnos al sacrificio de Cristo para llegar a la ciudad celestial, es decir, a que nos presente con el Padre finalmente. Ese es el fin, ahí termina, ¿verdad? El sacerdocio culmina cuando todos le demos gloria a Dios en la ciudad celestial, en la vida eterna, que esto se va a realizar pues hasta la segunda venida de Cristo, como todos lo sabemos, que es, bueno, muy hermoso toda esta promesa que nosotros tenemos y de la cual nunca debemos desconfiar, nunca debemos dejar de esperar, nunca debemos dudar, ¿sí? Siempre tenemos que estar firmes en esta promesa de Cristo, aunque vengan tempestades, aunque veamos que a lo mejor suceden cosas entre los católicos, en las iglesias, en las parroquias, también a veces en las familias.
Bueno, los sacerdotes también, los obispos, no importa, siempre hay que confiar en esta esperanza, en la promesa de Dios, en su iglesia que siempre será asistida por el Espíritu Santo. Vamos a un corte y regresamos para seguir con este programa. Quédese con nosotros. Estoy bien contento aquí recibiendo, como siempre, sus saludos a Abel Rueda Barragán, a Caballero de Cristo, a Patricia Ávila, a Isabel Álvarez también, a Mariana Ramírez Miranda, les mando un saludo muy afectuoso, y hasta Michoacán a Cristian, Leti y familia también, que nos están viendo aquí en su programa de María Visión, el Concilio Vaticano II, el último concilio ecuménico. Muchas cuestiones cambiaron de lo que es cambiable en la iglesia. Nunca hay que estar pensando que la iglesia es como algo seco, estático, que no se mueve. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que tiene a Cristo como cabeza y el Espíritu Santo que lo anima. Y a nosotros como parte del cuerpo, el cuerpo, como todas las partes del cuerpo, pero de un organismo vivo, y por lo mismo es un organismo cambiante. La iglesia es nuestra arca, nuestra madre, por eso debemos quererla tanto. Y dentro de la iglesia es jerárquica, encontramos a los presbíteros. Como sabemos, primero tenemos a los obispos, y de entre los obispos, el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica. El obispo de Roma, como Papa, es la máxima autoridad, y es magisterio cuando habla ex cátedra. Pero después tenemos a los obispos que representan a los apóstoles, y unidos a los obispos tenemos a los presbíteros que colaboran, son colaboradores de los obispos, y que así como el obispo, bueno, de alguna manera participa o realiza el orden sacerdotal, el sacerdocio de Cristo en modo pleno, lo participa, no tan plenamente, ¿verdad?, pero en cierta medida, a los presbíteros como colaboradores suyos. Los presbíteros son los que batallan con nosotros, con los que estamos aquí, los demás fieles bautizados, y también con los que no son bautizados, porque ellos tienen dentro de sus funciones, como vamos a ver más adelante, también ir por aquellas otras ovejas o aquellas otras personas que no están en la Iglesia Católica, para atraerlos también a la religión católica. La misión de un sacerdote no termina nada más con predicarles, con pastorear a las ovejas, con confesar, con realizar el sacrificio de la Eucaristía, administrar los sacramentos a los fieles, sino que tiene que ir con los infieles, es decir, con los que no están bautizados, para atraerlos también. Vamos a escuchar un material que nosotros hemos preparado aquí en María Visión, para que siempre tengamos el texto vivo del documento del Concilio Vaticano II, para que no se preste a que no, bueno, esto es una interpretación. No, aquí no hay interpretaciones. Aquí está el texto exacto como viene en el documento del Concilio Vaticano II. Vamos a este texto, ponga usted mucha atención. El decreto Presbyterorum Ordinis, o decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros del Concilio Vaticano II, inicia con un proemio que contiene las siguientes palabras textuales. Ya más de una vez ha recordado a todos este sacrosanto concilio la excelencia del orden de los presbíteros en la Iglesia. Sin embargo, como quiera que a este orden se le asignan obligaciones de máxima importancia, y cada día, por cierto, más difíciles, ha parecido cosa muy útil tratar más despacio y más a fondo de los presbíteros. Lo que aquí se aplica a todos los presbíteros, señaladamente a los que consagran a la cura de almas, haciendo las debidas salvedades respecto de los presbíteros religiosos. Y así los presbíteros, por la sagrada ordenación y misión que reciben de los obispos, son promovidos para servir a Cristo, nuestro sacerdote y Rey, de cuyo ministerio participan, por el que la Iglesia se edifica incesantemente aquí en la tierra, como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Por tanto, a fin de que su ministerio se sostenga más eficaz y se provea mejor a su vida dentro de circunstancias pastorales y humanas, cambiadas muy a menudo tan radicalmente, este sacrosanto concilio
declara y decreta lo siguiente. Capítulo 1. El presbiterado en la misión de la Iglesia. El Señor Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hace partícipe a todo su cuerpo místico de la unción del Espíritu, con que fue Él ungido, y en Él todos los fieles son hechos sacerdocio santo y regio, ofrecen sacrificios espirituales a Dios por Jesucristo, y pregonan las maravillas de aquel que de las tinieblas los ha llamado a su luz admirable. No se da, por tanto, miembro alguno que no tenga parte en la misión de Cristo, sino que cada uno debe santificar a Jesús en su corazón y dar testimonio de Jesús con espíritu de profecía. El mismo Señor, con el fin de que los fieles formaran un solo cuerpo, en que no todos los miembros desempeñan la misma función, de entre los mismos fieles instituyó a algunos por ministros, que en la sociedad de los creyentes proseyeran la sagrada potestad del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, y desempeñaran públicamente el oficio sacerdotal por los hombres en nombre de Cristo. Así pues, enviados a los apóstoles como fuera enviado por su Padre, Cristo, por medio de los mismos apóstoles, hizo partícipes de su propia consagración y misión a los sucesores de aquellos, que son los obispos, cuyo cargo ministerial, en grado subordinado, fue encomendado a los presbíteros, a fin de que, constituidos en el orden del presbiterado, fuesen cooperadores del orden episcopal para cumplir la misión apostólica confiada por Cristo. El ministerio de los presbíteros, por estar unido con el orden episcopal, participa de la autoridad con que Cristo mismo edifica, santifica y gobierna a su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone desde luego los sacramentos de la iniciación cristiana. Sin embargo, se confiere por aquel especial sacramento con el que los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan sellados con un carácter o marca particular y así configuran con Cristo sacerdote, de suerte que pueden obrar como en persona de Cristo cabeza. Dado que los presbíteros participan, por su parte, del ministerio de los apóstoles, dales Dios gracia para que sean ministros de Cristo en las naciones, desempeñando el sagrado ministerio del Evangelio, a fin de que sea acepta la obligación de las naciones, santificada por el Espíritu. Y así, por la predicación apostólica del Evangelio, se convoca y congrega el pueblo de Dios, de suerte que todos los que pertenecen a este pueblo santificados por el Espíritu Santo, se ofrezcan a sí mismos como sacrificio viviente, santo y acepto a Dios. Ahora bien, por el ministerio de los presbíteros, se consume el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, mediador único, que por manos de ellos en nombre de toda la Iglesia se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que el Señor mismo retorne. A esto tiende, y en esto se consuma el ministerio de los presbíteros. Su ministerio, que comienza por la predicación evangélica, saca su fuerza y virtud del sacrificio de Cristo, y tiende a que toda la ciudad redimida, es decir, la congregación y sociedad de los santos, sea ofrecida como sacrificio universal a Dios por medio del sumo sacerdote, que también se ofreció a sí mismo en la pasión por nosotros, para que fuéramos cuerpo de tan grande cabeza. El fin que los presbíteros persiguen con su ministerio y vida es procurar la gloria de Dios en Cristo. Esta gloria consiste en que los hombres reciban consciente, libre y agradecidamente la obra de Dios, acabada en Cristo, y la manifiesten en su vida entera. Los presbíteros, consiguientemente, ahora se entreguen a la oración y adoración, ahora prediquen la palabra, ahora ofrezcan el sacrificio eucarístico
y administren los otros sacramentos, o ejerzan otros ministerios por los hombres, contribuyan al aumento de la gloria de Dios y a promover la vida divina en los hombres. Todo lo cual, que dimana de la Pascua de Cristo, se consumará al advenimiento glorioso del mismo Señor, cuando Él entregare el reino a Dios Padre. Aquí tengo un comentario de Fernando Tor, que le mando muchos saludos, también me manda saludos él. Como comunidad peregrina unido a Cristo, dice, y a Roma, debemos estar continuamente preparándonos en lo doctrinal, compartir, denunciar lo que esté mal y aceptar nuestros errores para una mejora constante. Es la característica pues, que tenemos nosotros de santificar también, como participando del sacerdocio de Cristo, como profetas también, como sacerdotes y como reyes. Pero aquí estamos hablando también principalmente del sacerdocio, del ministerio del sacerdocio, el sacerdocio ministerial, que es el sacerdocio pues, por el cual los sacerdotes ejercen su misión en la tierra, pero actuando, ¿verdad?, como si fuera Cristo, Cristo como cabeza. Y vean ustedes qué hermosas cosas dice, cómo su finalidad es la gloria de Dios, es decir, el reconocimiento consciente de todos nosotros, de todos los fieles, y que nos entreguemos nosotros finalmente reconociendo a Dios en el sacrificio. ¿Sí? Todos tenemos que ofrecernos en este sacrificio y a eso nos ayudan los sacerdotes. Por eso nosotros también debemos querer muchísimo a los sacerdotes, los debemos cuidar. Vamos a ver cómo los sacerdotes, bueno, pues tienen que estar en el mundo, estar con nosotros, estar con todos los hombres, aunque no configurarse con las cuestiones mundanas. Eso es otra cosa muy distinta que en realidad ninguno de los católicos debemos hacer, porque nosotros somos sal y tierra. No somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero vamos a un corte, regresamos. De regreso con ustedes aquí en su programa Concilios, con la alegría, mucha alegría de ser cristiano, de ser católico, de ser bautizado, igual que todos ustedes. Todos debemos estar muy orgullosos, muy contentos de nuestra religión. Quiero mandar saludos porque me está mandando saludos Gisela Stephanie, un saludo muy afectuoso, Evelyn Morales también, a Andrés, luego también tenemos aquí a Gerardo Segovia, y aquí hay un saludo de Guadapita, también un saludo afectuoso desde aquí, desde su programa Concilios en María Visión. Estamos hablando de un decreto, el decreto Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio, ¿verdad?, de los sacerdotes, de los presbíteros. Y también, bueno, quiero resaltar aquí cómo los sacerdotes deben tener muchas virtudes, deben tener cualidades, la bondad, pero nosotros tenemos que ayudarles también para que ellos puedan tener esta bondad y estas cosas, ¿verdad? Su ministerio es muy importante para todos nosotros, para todos como católicos, e inicia este ministerio, no sé si se dieron cuenta, con la predicación. La predicación es la forma como inicia su ministerio. El sacerdote tiene ante todo que predicar que el evangelio, no solo con la palabra, sino también con el ejemplo. Después se fortalece con el sacrificio y su finalidad es conducir a todos a ese sacrificio en la ciudad celestial, al sacrificio hacia la ciudad celestial, es decir, la santificación de todos nosotros, la gloria de Dios, el reconocimiento de Dios. Por eso nosotros también tenemos que colaborar con ellos, tenemos que orar mucho por ellos, tenemos que ayudarlos a ejercer este ministerio bien, tenemos que ayudarles a ser santos sacerdotes, no estarlos criticando. Eso es muy malo para nosotros los católicos, estar criticando a los sacerdotes, y es una tentación muy grande que tenemos y que constantemente, ¿verdad?, a veces estamos juzgando en lugar de ayudar a su santificación. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que es un sacerdote y quererlos muchísimo, orar mucho por ellos, porque además ellos también son humanos igual que nosotros, y por lo mismo, ¿verdad?, pues están sujetos a toda este embate, ¿verdad?, embate del pecado, de las estructuras tan difíciles en las que estamos. Por eso su ministerio es tan difícil y los retos son tan grandes para los sacerdotes, porque además, bueno, pues cada vez las cuestiones sociales están más
relacionadas o inmersas en estructuras pecaminosas, los sistemas políticos, los sistemas económicos, administrativos, todo está en una estructura de pecado. Y como estos sacerdotes, nuestros queridos sacerdotes, están inmersos en esta situación, pues es muy difícil, ¿verdad?, no caer en todas las tentaciones que nos presenta. Ellos nos tienen que ayudar a nosotros, perdonar nuestros pecados, pero nosotros los tenemos que querer muchísimo, orar por ellos y sobre todo también cuidarlos mucho, cuidarlos de las tentaciones del pecado, contribuir con ellos. Vamos a avanzar un poquito más en este documento, profundizar un poco más en lo que es la naturaleza del sacerdocio, el sacerdocio ministerial, e iniciar con alguna de sus funciones en este otro material que tenemos preparado para ustedes, para que ustedes puedan escuchar de viva voz ahí en su casa tranquilamente, sin tener que tener el documento o estar esforzándose por la lectura, y aquí lo podamos saborear, comentar, compartir. Vamos a este material. Continuando con el estudio del decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros del Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, en su número 3, afirma textualmente que los presbíteros, tomados de entre los hombres y constituidos en favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que ofrezcan dones y sacrificios por los pecados, conviven como con hermanos con los otros hombres. Así también el Señor Jesús, Hijo de Dios, enviado por el Padre como hombre a los hombres, habitó entre nosotros y quiso asemejarse en todo a nosotros, a excepción, no obstante, del pecado. A él imitaron ya los santos apóstoles, y San Pablo, maestro de las naciones, que fue segregado para el Evangelio de Dios, atestigua haberse hecho todo para todos, a fin de salvarlos a todos. Los presbíteros del Nuevo Testamento, por su vocación y ordenación, son ciertamente segregados en cierto modo en el seno del pueblo de Dios, pero no para estar separados ni de su pueblo ni de hombre alguno, sino para consagrarse totalmente a la obra para la que el Señor los llama. No podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta de la terrena, ni podrían tampoco servir a los hombres si permanecieran ajenos a la vida y condiciones de los mismos. Su propio ministerio exige por título especial que no se configuren con este siglo, pero requiere, a par, que vivan en este siglo entre los hombres y como buenos pastores conozcan a sus ovejas y trabajen para atraer a las que no son de este aprisco, para que también ellas oigan la voz de Cristo y se formen un solo aprisco y un solo pastor. Mucho contribuyen a lograr este fin las virtudes que con razón se estiman en el trato humano, como son la bondad de corazón, la sinceridad, la fortaleza de alma y la constancia, el continuo afán de justicia, la urbanidad y otras, que el apóstol Pablo encarece diciendo: poned vuestro pensamiento en todo lo que es verdadero, en todo lo venerable, en todo lo justo, en todo lo casto, en todo lo amable, en todo lo bien sonante, en cuanto sea virtud, en cuanto merezca alabanza. Posteriormente inicia el capítulo 2, dedicado al ministerio de los presbíteros, y en su número 1 se refiere a las funciones de los presbíteros, señalando textualmente que el pueblo de Dios se congrega primeramente por la palabra de Dios vivo, que es lícito de todo punto requerir de la boca de los sacerdotes. En efecto, como quiera que nadie puede salvarse sin antes no creyere, los presbíteros, como cooperadores que son de los obispos, tienen por deber primero el de anunciar a todos el Evangelio de Dios, de modo que cumpliendo el mandato del Señor, marchad por el mundo entero y llevad la buena nueva a toda criatura, formen y acrecienten el pueblo de Dios,
porque por la palabra de salud se suscita en el corazón de los no fieles y se nutre en el corazón de los fieles la fe, por la que empieza y se acrecienta la congregación de los fieles, según aquello del apóstol. La fe viene de la audición empero por la palabra de Cristo. A todos se deben los presbíteros para comunicarles la verdad del Evangelio, que gozan en el Señor. Ora pues, con su buena conducta entre las naciones, las induzcan a glorificar a Dios. Ora públicamente predicando, anuncien el misterio de Cristo a los que no creen. Ora enseñen la catequesis cristiana o expliquen la doctrina de la Iglesia. Ora se esfuercen en estudiar las cuestiones de su tiempo a la luz de Cristo. Su misión es siempre no enseñar su propia sabiduría, sino la palabra de Dios, invitar a todos instantemente a la conversión y santidad. Ahora bien, la predicación sacerdotal, que en las circunstancias actuales del mundo resulta no raras veces dificilísima, para que mejor mueva a las almas de los oyentes, no debe exponer la palabra de Dios solo de modo general y abstracto, sino aplicar a las circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangelio. Así, el ministerio de la palabra se ejerce de forma múltiple, según las varias necesidades de los oyentes y de los carismas de los predicadores. En las regiones o sectores no cristianos, por la predicación evangélica, son atraídos los hombres a la fe y a los sacramentos. En la comunidad, empero, de los cristianos, entre aquellos señaladamente que parecen entender o creer poco, lo mismo que frecuentan, la predicación de la palabra se requiere para el ministerio mismo de los sacramentos, como quiere que son sacramentos de la fe, la cual nace de la palabra y de ella se alimenta. Esto hay que decirlo señaladamente de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa, en que se unen inseparablemente el anuncio de la muerte y resurrección del Señor, la respuesta del pueblo que oye y la oblación misma por la que Cristo confirmó con su sangre la nueva alianza, oblación en que comulgan los fieles de deseo y por la percepción del sacramento. Cuánta riqueza doctrinal. Tengo aquí también saludos para Gisela Cóceres, para Gisela Rocío Hernández, para Manolo Morales, un fraile, Fray Manolo, Margarita Gaitán Sistos, también para Roberto Graham, para la comunidad de fe, para Erika Berlanga Roque, un saludo afectuoso para todos ustedes. Bueno, pues vamos a continuar. Ya vieron cuántas cosas, cuánta riqueza tiene. Si se dieron cuenta, ahorita entrando en las funciones del sacerdote, bueno, antes en las virtudes que debe tener, la bondad, la sinceridad, incluso el urbanismo, un afán muy grande de justicia. Realmente deben ser modelos o ejemplos. Y luego, entrando a las funciones, vemos que la principal, la primera, es la de predicar. Y para predicar, ¿qué se requiere? Pues se requiere, la predicación es una función eminentemente intelectual. Por eso los sacerdotes tienen que estudiar tanto, tienen que prepararse tanto, porque ¿qué van a predicar si no han estudiado, si no conocen perfectamente la doctrina de la Iglesia? De la predicación, como dice este documento, se alimenta, viene la fe, y no solamente llega la fe por la predicación, sino también se alimenta de la predicación, la fe se alimenta de ella, de modo que tenemos que estar escuchando la palabra, pero si ustedes se fijaron bien, el documento viene muy claro en que esta palabra no se debe dar exclusivamente de un modo universal y abstracto, sino que además el sacerdote tiene que tener tal dominio de la doctrina católica para poderla aplicar en estos dificilísimos contextos en los que es un reto muy grande llevar la palabra de Dios al oído de las personas concretas, que nos encontramos en diferentes situaciones muy distintas, porque no es lo mismo, por ejemplo, una zona rural,
una zona en el campo, una zona en una ciudad pequeña, en un poblado, en una ciudad grande, no es lo mismo. Y ahí tenemos que, bueno, pues tener los sacerdotes preparados para poder hacer esta predicación. Qué importante es la palabra. La palabra, como les digo, es una función eminentemente intelectual, por eso el intelecto es tan importante. También es la voluntad, porque la voluntad, las virtudes, la verdadera virtud es la virtud volitiva, la virtud moral. Pero ¿de dónde se va a nutrir la virtud moral si no tiene la referencia del conocimiento? Nadie puede amar, nadie puede moverse hacia una cosa o actuar de una forma que no conoce. Sin conocimiento no hay absolutamente nada. Y por eso el sacerdote debe estudiar muchísimo, pero también debe orar muchísimo. O sea, el estudio es fundamental de una verdadera y sana doctrina, no de sus opiniones, como lo dice el documento muy claro, de lo que ellos piensan que es lo verdadero, sino de la doctrina verdadera que está en los documentos del magisterio de la Iglesia Católica. Orar muchísimo para no desviarse y para que también de la oración se nutre la palabra. La palabra no solo llega por el estudio, sino también por la oración y después vivirla, vivir esa palabra. Si el sacerdote no puede vivir, no puede predicar, porque la predicación no es exclusivamente oral, sino también y sobre todo por la vida, por el ejemplo. Hay que recordar a San Francisco de Asís que cuando mandaba a sus discípulos, a sus amigos, ¿verdad?, a los demás frailes, decía, bueno, prediquen con el ejemplo y cuando sea muy necesario, hablen. Pero vamos a un corte y regresamos con más. Aquí le mando muchos saludos a Flavio Baltasar, a Gisela Stephanie también, que están viendo el programa. Pues estamos hablando del sacerdocio, del decreto del Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, que es el decreto sobre el ministerio, sobre la función, sobre la vida de los sacerdotes. ¿Cómo debe ser la vida de un sacerdote? Los sacerdotes deben estar con la gente, con el mundo, no solo con los bautizados, sino también con los que no son bautizados para atraerlos a la grey, para hacer que sea un solo rebaño. Por eso deben tener características especiales, deben tener virtudes, desarrollar. La fortaleza es otra virtud muy importante. La fortaleza es una virtud que perfecciona a la voluntad, pero a través, o sea, del apetito, de lo que es el apetito irascible. Es para resistir todas las adversidades. Todas estas características deben tener los sacerdotes. Esto lo logran a través de su formación, la formación sacerdotal en los años que llevan en los seminarios. Y bueno, los sacerdotes dependen principalmente del obispo. El obispo es el que ejerce el sacerdocio pleno de Cristo y ellos de manera subordinada participan en las funciones que les va encomendando el obispo. Realmente el obispo es el que tiene el sacerdocio pleno, pero los presbíteros colaboran con él y también sus sacerdotes también quedan sellados y unidos y también funcionan como cabeza, en persona de Cristo, como cabeza para gobernar, para regir, para orientar la grey hacia la ciudad celestial, es decir, a unirla en un sacrificio, en un solo sacrificio, para que todos nos unamos en sacrificio con Cristo, que es en realidad el único mediador, ¿sí? El único sacerdote, así en sentido estrictísimo, pues es Jesucristo. Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Pero así es como Él ha querido que nosotros nos unamos, así es como ha querido que se conforme su cuerpo místico que es la iglesia como cuerpo de Cristo, un gran misterio para todos nosotros. Y bueno, este cuerpo se une en sacrificio. Este cuerpo, bueno, la iglesia peregrinante está en vías de perfeccionarse y por eso se encuentra constantemente sacudida por tempestades, por huracanes muy grandes. En la historia de la iglesia ha habido muchos momentos muy adversos, ha habido crisis muy grandes, crisis doctrinales, crisis morales dentro de la historia, pero porque es la iglesia peregrinante y porque esta iglesia, bueno, pues está aquí en este mundo para ser sacudida de esta manera, pero recordemos que
quien lleva el timón finalmente es nuestro Señor Jesucristo, y por eso debemos estar siempre firmes, siempre contentos, no importa lo que veamos. A veces nosotros podemos encontrar malos testimonios de los católicos, de los laicos, o también de los sacerdotes, o hasta incluso de un obispo. Hay que orar por ellos. Nosotros entre hermanos católicos, no debemos juzgarnos, no debemos estar buscando cuál es el error del otro. Si nosotros vemos un error, hay que ayudar al hermano. ¿Con qué? Con la oración, con el ejemplo. Sobre todo a los sacerdotes. La responsabilidad de los sacerdotes es principalmente de los obispos, pero también es de todos nosotros, de todos los fieles. Todos los fieles tenemos responsabilidad de quererlos, de cuidarlos, de que estén bien, de que tengan buena doctrina. También nosotros tenemos como laicos esa responsabilidad de prepararnos bien, de ayudarlos, de colaborar con ellos en nuestras parroquias. Todo eso tenemos que hacer. Este documento pues es muy rico en contenido, porque el sacerdocio es muy grande. El sacerdocio es un gran don, un gran misterio, y por eso nosotros debemos estar agradecidísimos de este don y de este gran misterio de tener personas que se consagran totalmente, que se consagran en la castidad tan necesaria dentro del sacerdocio. ¿Por qué? Porque debe ser una entrega total al servicio de los demás. Quien se casa, quien tiene ya otras actividades, pues ya su prioridad no viene siendo el servicio a Cristo, porque están al servicio de nuestro Señor Jesucristo, sino ya viene siendo el servicio a Cristo, pero a través a lo mejor de una esposa, de unos hijos. Esto desvirtúa de alguna manera este carácter de oblación total que debe tener el espíritu que quiere participar con Cristo, que es llamado a participar con Cristo y que recibe el orden sacerdotal. Pero bueno, el tiempo vuela en este programa, y bueno, pues yo les invito a que continúen en la programación de María Visión, que siempre tiene cosas muy saludables espiritualmente para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.